Hola, ¿cómo les ha ido con el primer texto? Espero que bien y que hayan podido leer los textos siguientes, que es sobre lo que vamos a trabajar ahora. Estos primeros encuentros refieren a textos, son porciones bibliográficas breves, ¿sí? Las otras son un poquito más extensas, así que no se dejen estar, ¿sí? Hemos trabajado con el primer texto, el de Anderek, en el encuentro anterior, y ahora vamos a trabajar con dos pedacitos de texto muy sencillos, ¿sí? El punto sobre el que vamos a trabajar en este encuentro es el punto 2 del programa, y aquí está, que es ciencia, conocimiento y método científico, ¿sí? ¿Qué textos vamos a utilizar? Vamos a utilizar uno de Viloro, Luis, que se llama Creer, Saber y Conocer, y ustedes lo van a tener, este es más o menos, para que lo vean en apariencia. El texto se llama, en el margen superior, el nombre del capítulo con el que vamos a trabajar es Introducción del problema y del método, ¿sí? Y vamos a trabajar con un pedacito, nada más serán 3 hojas, nada más de ese texto, y nos vamos a ir a un texto de Klimovsky que se llama Las desventuras del conocimiento científico, que empieza así con el mismo nombre del punto 2 de la unidad, ciencia, conocimiento y método científico. Ahí está para que se ubiquen. Bien. ¿Sobre qué vamos a trabajar ahora? ¿Sí? Ciencia, conocimiento y método científico. Habíamos visto ya que la ciencia es un tipo, había distintos tipos de conocimiento, diferentes conocimientos, y hay un tipo de conocimiento específico que es el de la ciencia, que tiene diferentes características, que tuvo rasgos para nosotros. Lo que nos implica ahora pensar en ciencia tiene una carga muy fuerte de toda la tradición del paradigma de la modernidad, de la comprensión moderna de la ciencia, ¿sí? Esto que hablábamos en el encuentro pasado, que es un conocimiento que está vinculado a la experiencia, ¿sí? De manera necesaria, que se empieza a construir como el discurso, y en un punto no solo como prácticamente como el único discurso válido, ¿sí? Y de ahí su carácter de hegemónico, y vamos al título de la unidad, ¿sí? Por eso hablamos de un conocimiento hegemónico, ¿sí? Ubicados en este contexto, nosotros sabemos que entonces ciencia es un tipo de conocimiento. También habíamos visto que si bien los rasgos, estos rasgos de estar vinculados a la experiencia y todo lo que ello implica, es un contenido que se construyó específicamente en un momento de la historia, en la reflexión humana, en la historia del pensamiento humano, existen reflexiones sobre el conocimiento anteriores a este periodo. Nos vamos a ir ahora al momento de la concepción clásica, ¿sí? De ciencia, el momento de la antigüedad, pero incluso vamos a referirnos en este encuentro, en este primer momento, a un autor que es anterior a Aristóteles, que es con quien habíamos trabajado esta concepción, como un ejemplo de esta concepción, en el encuentro del módulo introductorio, ¿sí? ¿Y con qué autor nos vamos a encontrar en este momento? Nos vamos a encontrar con Platón. Platón es un filósofo griego que fue maestro de Aristóteles y discípulo de Sócrates, ¿sí? Mucho de lo que todo lo que conocemos de Sócrates es a partir de los escritos de Platón sobre él, ¿sí? ¿Y sobre qué vamos a trabajar en este punto? Vamos a trabajar con las nociones, con dos nociones que refiere Platón en dos obras, ¿sí?
dos nociones sobre el conocimiento, en la cual les da determinados caracteres, determinadas características al conocimiento, es decir, que son respuestas de Platón sobre esta pregunta, ¿qué es conocer? ¿Sí? Desde dos aspectos diferentes, en dos miradas distintas. Las obras son el Teetetos o Teetete, depende de la traducción, y el Menón. ¿Sí? El Teetetes o el Teeteto trata sobre la naturaleza del saber en tanto conocimiento como un acontecimiento intelectual. Esto lo habíamos referido en el encuentro anterior, es decir, que el conocimiento es algo que acontece en el intelecto de la persona, pero a la vez, para que sea conocimiento, necesariamente, y para que nosotros, porque es un acontecimiento social, es una praxis social, ¿sí? Para que nosotros lo reconozcamos como tal, necesita exteriorizarse de algún modo. ¿Y cómo se exterioriza el conocimiento? Y el conocimiento se exterioriza a través de una proposición, de un enunciado, ¿sí? Se profiere un enunciado, un juicio, diría Aristóteles, ¿sí? Entonces, si bien es un acontecimiento intelectual, el conocimiento tiene una naturaleza proposicional, es decir, es expresado, que también le resulta inherente, ¿sí? Entonces empieza a preguntarse Platón sobre este conocimiento, sobre qué es lo que es el conocimiento, o el saber, y hay un primer dato, ¿sí?, que lo expresa en una pregunta. ¿Saber implica creer? Saber, yo sé algo, ¿implica creer? Y existen distintos sentidos sobre creencia, ¿sí? Creer, podemos dar cuenta de un estado intelectual que refiere a un determinado contenido, pero con cierto grado de conflicto, ¿sí? Yo lo sé, pero no lo puedo creer. Sé que tal persona ha fallecido, pero no lo puedo creer. Existe un conflicto, ¿sí? O una mera conjetura, ¿sí? No te sabría decir, yo creo que tal cosa, no te sabría decir si hay alcohol en tal farmacia, yo creo, porque se han establecido medidas para el racionamiento, yo creo, hay un conflicto, ¿sí? Es decir, que de alguna medida conocer y saber, saber y creer no implican lo mismo, ¿sí? Pero existe otro sentido, un sentido general, refiere Platón, de la comprensión de la creencia, ¿sí? Creencia en este sentido general es tener por verdadero un enunciado y un hecho por existente. En este sentido, saber implica necesariamente creer. Si yo sé algo, necesariamente creo que esto es así, creo que esto es verdadero, creo que el contenido de mi afirmación así lo es. Yo no puedo en consecuencia sostener como simultáneamente verdadero dos afirmaciones tales como yo sé que este mate es verde y es de madera, pero no creo que sea así, ¿sí? Entonces, todo saber implica creencia, pero no todas las creencias son saber. El saber es un tipo particular de creencia. Y es todo, y con esto alcanza para dar cuenta del conocimiento, es decir, el conocimiento es un saber que implica creencia, o el saber es una creencia y punto. ¿Qué otro rasgo necesita esta creencia para poder dar cuenta de un saber? Y dice Platón, y que para que yo entienda y crea que esto es así, este saber implica un saber verdadero, un conocimiento verdadero. ¿Y qué quiere decir que esta creencia sea verdadera? Bueno, verdad, acá Platón se maneja con un contenido de la verdad que es la verdad correspondencia, ¿sí? Hay distintos criterios de verdad,
ya los vamos a ver más adelante, pero él se maneja con una verdad correspondencia. Es decir, que esta creencia, la creencia específica que refiere al saber, es una creencia verdadera. ¿Qué quiere decir verdadero? Y que existe, acuérdense que nosotros estamos hablando de este conocimiento, de este saber con un rasgo proposicional, ¿sí? Es decir, que yo lo enuncié en una proposición, en un juicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces que este saber es verdadero? Y que existe coincidencia entre la proposición y la realidad. Es decir, que existe coincidencia entre mi enunciado de este mate es verde y la realidad de que este mate efectivamente sea verde y de madera. Este mate es verde y de madera, ¿sí? ¿Es suficiente? Platón entiende que no. No es suficiente que exista una coincidencia entre el enunciado de mi creencia y la realidad, ¿sí? Que ese sería el contenido de verdad. Hasta ahí tenemos una creencia y una creencia verdadera. Es decir, el saber es una creencia verdadera. Pero nada más, digo, o dice Platón, puede que mi creencia coincida con la realidad por distintos motivos, por mera causalidad, sin fundamento alguno, sin razones, o sin tener conciencia siquiera de que existe coincidencia entre mi enunciado y la realidad. Por ejemplo, la declaración de inocencia o la absolución de una persona en un determinado contexto, de un juicio, en un proceso debido con una autoridad, con un juez, una autoridad judicial legalmente establecida a tales efectos, esta declaración, ¿sí? Esta preferencia, este juicio, este enunciado sobre la absolución, que implica la inocencia de una persona, puede que tenga como fundamento una profunda impresión, una conmoción moral o afectiva profunda del juez por consecuencia del argumento de la defensa, ¿sí? Platón está reflexionando en el Menón sobre la naturaleza de la virtud, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de conocimiento si está reflexionando acerca de la virtud? Y resulta que Platón ha sido discípulo de Sócrates, ¿sí? Y Sócrates, de este filósofo que refería que no existen hombres malos sino ignorantes, ¿sí? Es decir, que la virtud está estrechamente vinculada al conocimiento. Entonces, en esta obra, en lo que reflexiona sobre la virtud y cómo alcanzarla a través del conocimiento. Es decir, que la mirada del conocimiento tiene una impronta eminentemente práctica, ¿sí? El conocimiento es una herramienta absolutamente útil e inherentemente útil para orientar, para conducirnos en el mundo a los fines de orientar nuestra acción en una determinada manera para resolver cuestiones prácticas, ¿sí? Y en consecuencia hay un tipo de saber que es mucho más valioso que otros a los fines referidos, es decir, a los fines de orientar nuestra conducta conforme a un determinado objetivo. ¿Cuál es el saber más valioso? ¿Cuál es este conocimiento que es más valioso que otros? Y es más valioso que una creencia correcta, es decir, si se acuerdan esta coincidencia entre un saber, una creencia verdadera y punto, de alguna manera, refiriendo a aquellas nociones, entiende que el saber más valioso que la mera creencia correcta es aquel saber razonado, ¿sí? Y entiende el razonamiento como una atadura que fija el acierto, ¿sí?, de nuestras creencias. Y vamos a un ejemplo concreto, ¿sí? Yo necesito llegar a un determinado lugar, es decir, necesito orientar mi acción en un determinado sentido, ¿sí?
puede que yo, puesta en acto, vaya por el camino definiendo mi rumbo por cuestiones de ánimo, afectivas, porque me gusta determinado paisaje, determinada situación. Puede incluso que yo, conforme estas prácticas, llegue a destino, pero llego a destino de carambolas. No llego a destino de manera cierta y segura. Diferente sería que yo, si necesito llegar a un determinado punto, disponga de un conocimiento cierto y una creencia cierta y razonada, un mapa, por ejemplo, que pueda dar cuenta de cómo se llega a determinado sitio. Este tipo de creencia correcta es la más valiosa. ¿Por qué? Porque es razonada. Entonces, también desde esta otra perspectiva en la que reflexiona acerca de la virtud, es decir, que es una perspectiva eminentemente práctica, no teórica, como la del tetetos o tetetes, conocer es poder orientar de manera acertada y segura nuestra acción. Bien, concluimos nosotros aquí con el texto del primer autor que referimos y vamos cuando íbamos a trabajar. Continuamos, ¿sí? Nosotros habíamos apelado las nociones de la concepción clásica de la ciencia sobre lo que es conocimiento, sobre lo que es saber. Continuamos con el mismo desarrollo a través de Climón. ¿Qué es lo que nos dice Climón? Sí, es verdad. Nosotros en la antigüedad tenemos estas reflexiones sobre el conocimiento, sobre el saber, pero resulta que nosotros nos encontramos en un determinado momento de la historia con un saber, con un conocimiento que se constituye de manera muy diferente, ¿sí? Y reflexionando más en torno a esta comprensión del saber y de la ciencia, del conocimiento y del conocimiento científico, específicamente es esta la pregunta que él realiza, ¿sí? En principio entiende que partiendo de esta primera comprensión a la que ya habíamos referido acerca del conocimiento y de cómo se estructura esta primera comprensión de la realidad, marcada por la comprensión empirista, inductivista, ¿sí? Desde entonces, esta comprensión se ha ido complejizando, tensionando, algunas cosas se han puesto en crisis, ¿sí? Pero de alguna manera, siempre, el conocimiento, específicamente el conocimiento científico, es una praxis social vinculada a comprender y a modificar la realidad del mundo. Ese es un rasgo. Otro rasgo es que busca ser un tipo de conocimiento más riguroso y seguro, ¿sí? Bueno, pero de alguna manera también era el marco de comprensión que guiaba la reflexión de la concepción clásica de la ciencia, de la filosofía antigua, porque ustedes han advertido que en el Menón y en el Tetetos lo que intenta hacer Platón es dar rasgos o caracteres que diferencien un tipo de conocimiento de otro, un tipo de saber de otro, ¿sí? Bueno, la pregunta es la misma en relación con el conocimiento científico. ¿Qué diferencia existe entre el conocimiento científico y otro tipo de conocimientos o de saberes? ¿Podemos predicar del conocimiento científico las mismas notas que Platón a través de estas dos obras? ¿Y cuáles serían en consecuencia sus características? Él entiende que ninguno de los conceptos o de los rasgos desarrollados en la obra de Platón al día de la fecha y en función de las reflexiones y las mismas problemáticas que en torno al estudio del conocimiento se ha ido desarrollando, no podemos llegar a decir que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada en el sentido de que la justificación da cuenta de que sea un saber probado. ¿Por qué no podemos afirmar esto? Dice que no puede exigírsele
a un enunciado científico, para que sea científico, dar cuenta de la verdad de su afirmación en los mismos términos que entiende el contenido de verdad Platón o Aristóteles incluso. ¿Por qué? Ustedes recordarán en este punto el cuestionamiento que le hace Bertrand Russell al inductivismo, de cómo construía y justificaba sus enunciados a través de este método que lo que hacía es analizar una serie de observaciones sobre la experiencia conformada de forma suficiente y suficientemente representado el universo que se estudia, y a partir de ahí inferir afirmaciones universales y necesarias. ¿Sí? Nos vamos a remitir al desarrollo de esa problemática, y también en función de eso fue que el Popper planteó este cambio de perspectiva acerca de qué otra forma puede justificarse el conocimiento, porque lo que Bertrand Russell dejó planteado con el método inductivo es que era absolutamente imposible justificar las afirmaciones de la ciencia a través del razonamiento inductivo. ¿Qué es lo que a gatas podríamos llegar a hacer según el falsacionismo como alternativa de cambio, ¿sí? Un cambio de perspectiva ante el planteo inductivista? Y que a lo sumo podemos sostener de una manera satisfactoria una determinada propuesta para resolver un problema. Pero llegado el caso, esto puede que no sea así y tengamos que buscar otra, ¿sí? Pero no necesariamente la ciencia, es decir, el conocimiento para que sea científico, no lo puedo quedar supeditado al requisito de probar su valor de verdad, porque es absolutamente imposible en los marcos ya demostrados por las reflexiones acerca del conocimiento. Entonces, bueno, ¿cuál será otra característica del conocimiento científico? Otra característica del conocimiento científico nos podrían decir todos aquellos que responden a la tradición empirista, inductivista, positivista. ¿Cuál será la unidad del método? Un único método, el mismo método para todas aquellas disciplinas que se entiendan científicas, ¿sí? ¿Cuál es el método? El método científico. El método científico entendido como un procedimiento que permite obtener un conocimiento y justificar, ¿sí? Yo tengo un método, ¿sí? Tengo determinados procedimientos, determinadas estrategias que me permiten construir conocimiento, y tengo también estrategias para poder justificarlo. Esto es el método científico. Pero también, a su vez, esta unidad de método, también conforme la tradición del pensamiento, incluso el mismo pensamiento positivista que ha ido poniendo en tensiones algunas cosas, un único método sería posible, en todo caso, solo para las ciencias naturales, para la medicina, para la biología, para la física, para las ciencias médicas, pero que yo dije. ¿Cuáles, digamos? Estos métodos que requieren inducción y estadística. Pero existen un montón de otras disciplinas que también son científicas, que no pueden reducir sus estrategias a este método, ni a este ni a uno solo. Existen disciplinas que utilizan métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotéticos, deductivos. Además, dice el autor, con el correr del tiempo se modifican estos y en consecuencia también se va modificando qué es lo que se entiende por conocimiento. ¿Qué será entonces lo propio del conocimiento científico? Y bueno, lo propio del conocimiento científico será, en razón de esta mirada analítica que habíamos visto que heredamos de la impronta cartesiana de Renato Descartes, ¿sí? De ordenar separadamente el mundo, ¿sí?
el pensar que se organiza, ¿sí? El conocimiento científico organiza el universo que va a abordar a través de diferentes disciplinas, ¿sí? ¿Qué hacen las disciplinas? Y las disciplinas son recortes que yo voy haciendo en la realidad y determinado ámbito del saber se va a dedicar solamente a determinado ámbito de la realidad que yo recorté analíticamente, ¿sí? En función del objeto. ¿Y qué implica esto? Implica esta mirada que referíamos recién analítica sobre la realidad, es decir, la posibilidad de separar la realidad por objetos de estudio. Ustedes habrán escuchado que también en el siglo XIX, cuando surgen las ciencias particulares, ¿sí? Cuando un saber o una disciplina se emancipaba como ciencia, ¿sí? Cuando podía demarcar o delimitar para sí su objeto y su método. Es decir, cuando podía recortar de la realidad una porción de ella que solo esta disciplina iba a abordar, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que con el transcurso del tiempo se advierte que, bueno, la realidad es una. Y entre los elementos de la realidad, estos recortes son artificiosos. Y con el desarrollo de estas mismas líneas se advierte que las relaciones que existen entre los elementos, los objetos de la realidad, es tal la relación que existe que es artificioso y lo transforma prácticamente en ficticio a un límite absolutamente tajante de la realidad a los fines de constituir el objeto de una disciplina y no el objeto de otra. ¿Qué será entonces lo propio de la ciencia? Se sigue preguntando este autor. Y entonces él recae en que existe un elemento propio también de la organización del conocimiento científico que es el de las teorías, ¿sí? También hablamos de teorías en el módulo introductorio, así que yo también los invito a repasar ese material para que refresquen las nociones de qué implica hablar de una teoría, pero en términos generales es este conjunto de conjeturas sobre un determinado tema que se articula para resolver un determinado problema, para dar una determinada respuesta, ¿sí? Son las respuestas que se ensayan a un problema en un determinado momento de la historia. Puede que a partir de un acontecimiento determinado o una sucesión de acontecimientos determinados por los mismos adelantos científicos, ¿sí? Este conjunto de conjeturas no sea suficiente, ¿sí? ¿Y a qué nos estamos refiriendo acá? Nos estamos refiriendo a esta noción a la que refería Q, ¿sí? Bueno, hasta acá es el desarrollo del segundo punto de la unidad 1, ¿sí? Nosotros vamos a seguir desarrollando con el mismo texto el tercer punto, que es lenguaje y verdad, verificación y refutación. Este punto es sensiblemente más extenso. ¿Qué quiere decir esto? La intención de hacer 2 encuentros breves es que vayan tomando práctica, ¿sí? Y son más densos, son más extensos y más densos en su contenido. Así que, bueno, no se dejen estar. Les recomiendo que ya previamente hagan la lectura exploratoria de este punto, que está en este mismo autor, ¿sí? Seguimos a este mismo autor para el desarrollo del resto de los contenidos que escribimos y las desventuras del conocimiento científico, ¿sí? Entonces, hagan la lectura completa, ¿sí? Y nos vamos a estar encontrando en el próximo video para el desarrollo de ese punto. Y espero, les reitero, espero que vayan subiendo progresivamente sus dudas al
espacio del aula virtual. Muchas gracias.